Hola a todos los amantes de la historia, sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la biografía del emperador Calígula. Él fue uno de los hombres más temidos y peligrosos de la historia de Roma, siendo un hombre demasiado loco, cruel y obsesivo. Sin más demora, disfrute de su biografía. Nacido como Cayo Julio César, nació en el año 12, en Roma, actualmente Italia. Calígula fue el tercer hijo del famoso Germánico y su esposa Agripina la Mayor. Por lado paterno descendía del célebre Marco Antonio, y por lado materno descendía del emperador Octavio Augusto, quien fue el primer emperador romano. El padre de Calígula Germánico era uno de los hombres más importantes del Imperio Romano. Desde que tenía 2 años Calígula acompañó a su padre en las batallas. El nombre, Calígula, es de hecho un apodo que le pusieron, y que significaba, botitas, derivado del uniforme en miniatura que usaba cuando era niño mientras estaba en campaña con su padre. El joven sirvió como la mascota de la compañía. Años después su padre fallecería, poco después de la muerte de su padre Germánico, en una campaña en Siria, siendo envenenado. Calígula tenía 7 años en el momento de la muerte de su padre, y se dice que le dolió tanto la muerte de su padre que se desahogaba con su caballo, colmando al animal de cuidados. Calígula se mudó a la isla de Capri, donde fue criado por el emperador romano Tiberio, como lo que algunos historiadores consideran como un prisionero. Aunque la muerte de Germánico es sospechosa, Tiberio es considerado de ser instrumental en la muerte de la madre y hermanos de Calígula. La respuesta de Calígula a sus críticos fue: que me odien, mientras me teman, ya que Calígula y sus hermanas se consideraron que no representaban una amenaza inmediata, se les permitió vivir. Mientras estaba en la isla, Calígula fue testigo de la brutalidad y el comportamiento salvaje que era Tiberio. En Capri, estaba rodeado de corrupción y excesos. Aún así, el emperador no consideró a Calígula como un peligro, de hecho le invitó a su corte. Calígula, al quedar huérfano tanto de padre como de madre, estuvo bajo cuidado de su bisabuela, la emperatriz viuda Livia, aunque después de la muerte de esta, pasaría a estar bajo el cuidado de su abuela, Antonia la Menor. Sería durante este tiempo donde Calígula tendría sus primeras experiencias sexuales con su hermana Drusila, incluso se dice que fue su abuela quien los atrapó en el acto. A la muerte del emperador romano Tiberio el 17 de marzo del año 37, Calígula se convirtió en coemperador del Imperio Romano junto con el hijo de Tiberio, Gemelo. Calígula, sin embargo, pronto se convirtió en el único gobernante con la muerte de Gemelo, aunque se sospecha que Calígula participó en la muerte de su coemperador, aunque también se cree que Calígula envenenó o mató con sus propias manos al emperador Tiberio. Calígula se casaría con Julia Claudia, quien descendía de una de las familias más importantes de Roma. Se aceptó a Calígula como único emperador ya que Tiberio nunca había sido un emperador popular. Los ciudadanos de Roma dieron la bienvenida al joven emperador. Lo primero que hizo Calígula fue buscar las cenizas de su madre y sus hermanos dándoles una sepultura. Calígula pronto se ganó la admiración del pueblo romano, haciéndose incluso grandes celebraciones que durarían meses. Terminó los juicios de traición instituidos por Tiberio, llamó a los exiliados y otorgó bonificaciones a la guardia pretoriana. Completó un número de proyectos de construcción iniciados por el anterior emperador, reconstruyó templos deteriorados, construyó un faro en Beloún, inició los trabajos en nuevos acueductos e incluso construyó un nuevo anfiteatro en Pompeya. Hubo numerosos juegos gladiatorales y carreras de cuadrigas para entretener a la gente. La esposa de Calígula falleció durante el parto junto con el bebé que iba a nacer, lo que dejaba a Calígula sin un heredero. Dentro de 6 meses de asumir el poder de Roma, todo cambió. Después de estar cerca de la muerte, los historiadores están divididos en la causa: un posible colapso o epilepsia. Calígula se convirtió en una persona diferente. Se volvió más paranoico, y el Calígula que algunos habían visto en Capri reemergió. Después de haber reducido los impuestos a principios de su reinado, los incrementó para pagar sus excesos.
Instituyó una serie de purgas contra presuntos enemigos, incluida su primera esposa. Trajo de vuelta los juicios de traición de Tiberio. Condenó a otros para confiscar su propiedad. Suetonio añade que se volvió más sadista y mostró el mayor interés en presenciar el sufrimiento y tormento de aquellos condenados al ser torturados. En referencia a una serie de juegos gladiatorales atendidos por Calígula, el historiador Dian Casio dijo: no fue la gran cantidad de aquellos que perecían lo que era grave, aunque eso era bastante grave, sino su excesivo deleite por sus muertes y este deseo insaciable de ver sangre, aunque de hecho ya antes mostró una crueldad considerable, ya que disfrutaba del dolor de los traidores o culpables, además que tenía una vida sexual desenfrenada. De hecho, Calígula hacía grandes fiestas, en las que trataba intimar con mujeres casadas, y éstas aceptaban por temor al emperador. Aunque también llegó a tener matrimonios con algunas mujeres comprometidos, aunque estos matrimonios duraban poco, y Calígula pedía el exilio de éstas. Se dice que Calígula hacía esto para así humillar a otros hombres importantes de la corte romana, lo cual causó demasiada polémica. Su comportamiento extremo no conoció límites, viviendo una vida de lo que algunos historiadores etiquetan como perversa y loca. Le dio a su amado caballo, Incitatus, collares con joyas incrustadas e incluso amenazó con otorgarle el título de cónsul. Construyó un puente de pontones de 2,5 millas a través de la bahía de Bayas. Y su respuesta a sus críticos: que me odien, mientras me teman. A pesar de haber anexionado Mauretania, dirigió campañas insignificativas en Germania solo para ganar cierto sentido de gloria militar. Durante una de sus campañas en el norte, una supuesta invasión de Britania, ordenó a sus soldados de recolectarán conchas marinas. El historiador Dian Casio escribió: después, se sentó en una plataforma elevada y dio a sus soldados la señal como para la batalla, pidiendo a los trompetistas que los animaran, y de repente, les ordenó que recogieran las conchas. Calígula llevó las conchas a Roma, donde las exhibió como su botín. También libró una guerra constante con la población judía que estaba en desacuerdo con los griegos. Cuando los judíos no le dieron el homenaje que él creía merecer como una deidad viviente, Calígula amenazó con erigir una estatua de sí mismo sobre el templo de Jerusalén, pero afortunadamente fue convencido de lo contrario para evitar más disturbios. El historiador Filón, un contemporáneo de Calígula, dijo que Calígula lo siguiente: consideraba a los judíos con la mayor sospecha, como si fueran las únicas personas que abrigaban deseos opuestos a él. Creían que solo había un Dios, su Padre y el Creador del mundo. Calígula hizo viaje por todos sus dominios. Calígula también se obsesionó por los dioses griegos y romanos, incluso se dice que le gustaba disfrazarse de la diosa Venus. Esto probablemente lo hizo inspirado en la famosísima reina Cleopatra y su esposo Marco Antonio, además de que él probablemente se basó en las antiguas costumbres del antiguo Egipto, llegando Calígula a considerarse como un dios, siendo este el dios Júpiter, y pidió que su pueblo tenía que adorarlo tal y como un dios, algo así como hacían los antiguos egipcios. Además hizo malos comentarios sobre sus familiares. Además se dice que estuvo involucrado en la muerte de su abuela Antonia la Menor, siendo sus causas de muerte variadas, desde que fue obligada a suicidarse, desde que su nieto la abandonó, hasta que la envenenó, esto tras que ella lo reprendiera en público y porque años atrás lo había atrapado teniendo relaciones con su hermana Drusila, a la cual colmó de favores, tratándola como su emperatriz, incluso cuando Calígula estuvo más de una vez cerca de la muerte quiso nombrar a su hermana como su sucesora. Aunque también Calígula llegó a ser un hombre bastante celoso con el marido de Drusila, obligando finalmente a su hermana a divorciarse de su esposo. Calígula siguió teniendo relaciones con su hermana Drusila, aunque también mantuvo relación incestuosa con sus otras hermanas Agripina y Julia Drivila, obligándolas a prostituirse y a mantener relaciones con hombres frente de Calígula, aunque después Calígula se distanció de ellas tras la muerte de Drusila, mandándolas después al exilio tras una conspiración contra él, una conspiración orquestada por Marco Emilio Lépido, quien había sido segundo marido de Drusila. Cuando su hermana Drusila falleció en el año 38, a causa de una enfermedad,
El emperador hizo un gran funeral, tratándola como una emperatriz, aunque también la trató de convertirla en una diosa, entregándole el nombre de Pantea, incluso pidió que se le rindiera culto. Calígula, tras mandar a sus hermanas al exilio, mandó a ejecutar a Marco Emilio Lépido. Calígula, como dijimos, tuvo muchos matrimonios efímeros que terminaban en el exilio de estas damas. Uno de estos matrimonios fue con la noble Lolia Paulina, quien era considerada una belleza, aunque después la deinó repudiando y la reemplazó por su amante Milonia Cesonia, quien compartía los mismos gustos que el emperador y también su locura. Por eso Calígula la nombró su concubina y Melonia tiempo después quedó embarazada, así que ante esta situación, Calígula decidió divorciarse de Lolia Paulina tras acusarla de ser infértil. Calígula se casó con Milonia y días después o el mismo día de su boda nació su hija Julia Drusila, llamada en honor a su hermana. Calígula fue realmente interesado en esta niña, a la cual apreciaba. Finalmente, después de solo 4 años como emperador, en enero del año 41 Calígula fue asesinado y apuñalado 30 veces seguidos por miembros de la Guardia Pretoriana dirigidos por Casio Querea, quien había sido un blanco constante de los insultos de Calígula. Esto sucedió mientras Calígula, supuestamente fue a ver unos juegos. Tras este suceso, una hora después su esposa y única hija también fueron asesinadas, y para añadir más, el hombre que había ridiculizado por años por Calígula, Claudio, fue nombrado su sucesor. Calígula no tuvo ningún funeral, ya que el pueblo romano temía que Calígula había inventado todo, y que se vengaría las personas que celebraron su muerte. Calígula fue medio incinerado, aunque no de la manera que tendría un emperador. Años después su hermana Agripina la Menor pidió que sus restos fueran de nuevo incinerados, y su ceniza fueron enterradas en el mausoleo de Augusto junto a sus antepasados. Aunque en el año 410 las cenizas de Calígula la desaparecieron durante un asalto. Algunos creen que Calígula sufría de esquizofrenia, aunque varios creen que Calígula quedó trastornado tras pensar que iba a ser envenenado. Calígula fue sin dudas uno de los hombres más demente en la historia de Roma, siendo su final bastante merecido según su propio pueblo, y a pesar de que su reinado fue muy corto fue uno de los más importantes, ya que durante este reinado el pueblo romano conoció al emperador más loco de su historia, además de que pasó nuevas crisis. Sin dudas Calígula fue alguien más loco que su sobrino Nerón. Y bueno, espero que les habrá gustado este video y adiós.